Aunque la mayoría se trata de naves pequeñas, en muy pocas ocasiones se han visto nave más grande que un avión. En este video expondremos varios relatos de personas que aseguran haber visto naves del tamaño o más grande que un estadio de béisbol. Ha habido innumerables avistamientos y encuentros de ovnis a lo largo de las décadas que han tomado todas las formas y tamaños. Parece que no hay una norma acordada sobre cómo debería verse un ovni. Y aunque las naves son más comunes en forma de platillo o esféricos, realmente tienen un rango de apariencias. Y luego tiene los tamaños informados, desde pequeños hasta muy grandes. ¿Qué tan grande dirías que debería ser un ovni antes de que se lo considere realmente imponente? ¿Tan grande como un autobús? ¿Un avión? ¿Qué tal aún más grande? ¿Y tú qué pensarías de un ovni del tamaño de un campo de fútbol o incluso más allá? Si bien es raro, ha habido algunos informes de ovnis de este tipo de dimensiones y aquí veremos algunos de los más grandes jamás reportados. El primer caso que veremos aquí nos llega desde 1956, una era durante la cual la moda de los ovnis y los platillos voladores estaba en pleno apogeo. Originalmente fue relatado por el comandante Donald Keyhoe, quien en ese momento escuchó la historia por primera vez en 1959, tiempo durante el cual había estado sirviendo como director del Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, NICAP. Keyhoe fue abordado por el capitán de la Armada James Taylor, quien tenía una historia notable que contar, una que siempre había tratado de mantener fuera del ojo público. Según Taylor, en 1956, había estado a bordo de un transporte de la Armada, pilotado por un comandante George Benton y copilotado por el teniente Peter W. Mooney, en un vuelo a través del Atlántico, hacia la Estación Aérea Naval de Patuxent, Maryland, en Estados Unidos, junto con varios otros hombres de la Armada que regresaban del servicio en el extranjero, varias docenas de tripulantes y 30 pilotos, navegantes e ingenieros de vuelo. Esa noche se acercaban a una parada en Gander, Terranova, bajo condiciones supuestamente claras y tranquilas, con excelente visibilidad, cuando una serie de eventos extraños se desarrollarían. Mientras Benton miraba hacia el tranquilo mar, notó que había un grupo de luces, como un pueblo en el horizonte. Resultó que el copiloto también podía verlo claramente, y ambos acordaron que parecía un pequeño pueblo sentado en medio de la nada. El problema era que no debería haber nada más que aguas abiertas. Al principio, pensaron que debían estar fuera de curso y que se estaban acercando a la Tierra, pero una verificación de sus instrumentos mostró que estaban en curso según lo planeado. Luego se especuló que estaban viendo barcos, pero los intentos de comunicar por radio con los barcos se encontraron con el silencio, y un chequeo con su radio no encontró registros de ningún grupo de barcos programado para estar allí. No ayudó que no se parecieran a ningún barco que hubieran visto antes. Fue tan extraño que despertaron a algunos de los otros miembros de la tripulación, la mayoría de los cuales habían estado dormidos, y varios otros hombres se apiñaron en la cabina para ver la extraña vista por sí mismos. Ahora estaban prácticamente encima de las luces enigmáticas y comenzaron a dar vueltas alrededor de ellas para tratar de descubrir qué estaba pasando. Fue entonces cuando el grupo de luces se atenuó repentinamente y Keyhoe escribiría sobre ello. Cuando el transporte comenzó a dar vueltas, las extrañas luces se atenuaron abruptamente. Luego aparecieron varios anillos de colores y comenzaron a extenderse. Benton notó que uno parecía estar creciendo en tamaño. Detrás de él, alguien dio una exclamación. Benton echó otro vistazo. Ese anillo luminoso no estaba en la superficie, era algo que se precipitaba hacia el transporte. ¿Qué demonios es?, dijo Mooney. No lo sé, murmuró Benton. Él rodó, al Constellation, fuera de su giro para comenzar una escalada a toda potencia. Entonces vio que era inútil. El anillo luminoso podría atraparlos en segundos. Ahora vio que el resplandor provenía del borde de algún objeto grande y redondo. Alcanzó su altitud rápidamente y tomó forma como una máquina gigante en forma de disco. Lo que sea que fuera, era enorme. El avión en el que viajaban se llamaba Super Constellation, un enorme avión de 4 motores, más parecido a una fortaleza voladora que un avión, de 116 pies de largo y con una envergadura de 117 pies, y este objeto misterioso, según los informes, lo empequeñeció, según la estimación de Benton.
marcando alrededor de 400 pies de diámetro. Se acercaba rápidamente y el avión se inclinó en una maniobra evasiva, pero justo cuando la colisión parecía inevitable, el objeto giró hacia el costado de su avión y comenzó a pasearlos por babor. Fue entonces cuando pudieron ver la verdadera magnitud de esto, y Keyhoe dice: su gran volumen era asombroso, su diámetro era de 3 a 4 veces el del ala del Constellation. Al menos 30 pies de grosor en el centro, era como un plato gigantesco invertido encima de otro. Visto a esta distancia, el brillo a lo largo del borde era borroso y desigual. Benton no podía decir si era un efecto eléctrico, una serie de escapes de chorro o luces que se abrían en el borde. Pero el resplandor era lo suficientemente brillante como para mostrar la superficie curva del disco, dando una pizca de metal reflectante. Aunque Benton no vio signos de vida, tuvo la sensación de que estaban siendo observados. Luchando contra el impulso de zambullirse, se mantuvo en línea recta. Poco a poco, la extraña máquina avanzó. Inclinando su forma masiva hacia arriba, se aceleró rápidamente y se perdió contra las estrellas. Después de esta experiencia desgarradora, Benton llamó inmediatamente a la torre en el suelo y preguntó si habían recogido algo extraño, y confirmaron que el objeto había sido recogido en su radar. Pero las cosas se pusieron muy extrañas cuando aterrizaron en Granger. Según Taylor, fueron recibidos por oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea y les dieron largos interrogatorios sobre lo que habían visto, y parecían creer que todo era un hecho. Nunca cuestionaron lo que vieron los hombres, sino que querían detalles. Después de eso, los misteriosos oficiales se negaron a responder cualquier pregunta sobre lo que ellos mismos pensaban que estaba sucediendo, y le dijeron a la tripulación, que había sido testigo del fenómeno, que se mantuvieran callados al respecto. Benton afirmaría que un científico no identificado se le acercó varios días después, quien le mostró fotografías del objeto que habían visto, pero se negó a divulgar más información al respecto. El informe se sacaría de la oscuridad en el Flying Saucer Review, volumen 49, y nos preguntamos qué vieron esos hombres. Más recientemente, hubo un informe bastante extraño de 1996 en el área de Pelotas, Brasil. El 5 de noviembre de ese año, el piloto brasileño, Haroldo Westendorf, salió a realizar un vuelo privado en su avión monomotor Embraer EMB 712. Haroldo era un ávido piloto privado y acróbata de vuelo, y este era un vuelo puramente recreativo. Sin embargo, se convertiría en una experiencia desgarradora después de solo 12 minutos en el aire. Alrededor de las 10:30 am, el piloto cruzaba un lago cercano, cuando notó ante él un objeto gigantesco que flotaba en el aire. Después de verificar con el control de tierra que ellos también lo vieron, Haroldo tomó la decisión de acercarse, para mirar mejor de qué se trataba. Sería mucho más extraño de lo que había esperado. Al cerrar la distancia, pudo ver que era una especie de inmenso objeto en forma de pirámide de 8 lados, estimado como de unos 70 metros de alto y unos 100 metros de diámetro. Haroldo informaría que lo miró bien, rodeándolo varias veces, a una distancia de solo 40 metros. Afirmó que cada lado de la pirámide tenía sobre ella una serie de ventanales triangulares opacos, y que el objeto era aparentemente metálico y de color marrón. La estructura masiva también parecía estar girando muy lentamente, avanzando lentamente hacia la costa cercana, a una velocidad estimada de aproximadamente 60 millas náuticas por hora. Mientras el piloto miraba este enorme objeto con asombro, supuestamente arrojó una nave más pequeña, en forma de disco, desde una abertura en su parte superior, que ignoró por completo el avión y aceleró a una velocidad increíble. Haroldo luego ganó altitud para poder ver la parte superior del objeto monolítico, pero al hacerlo, supuestamente comenzó a girar más rápidamente a medida que disparaba rayos ominosos de luz roja. Después de varios momentos de esto, esta enorme pirámide supuestamente se disparó directamente hacia el cielo a un ritmo muy rápido, lo cual fue bastante alarmante ya que el piloto esperaba por completo una onda de choque posiblemente catastrófica de turbulencia. Incluso comenzó maniobras evasivas para el esperado muro de turbulencia entrante, pero afirma que nunca llegó, como si la nave hubiera desafiado las leyes de la física. La historia ganó bastante atención de los medios en Brasil en ese momento, pero aunque Haroldo afirmaría que había sido presenciado por al menos 2 instalaciones de control de tráfico aéreo, negaron haber visto nada.
A pesar de esto, varios testigos darían un paso adelante para decir que también lo habían visto, y nos preguntamos si vio algo o si hubo algún tipo de encubrimiento. Incluso más recientemente todavía está un informe de abril de 2007 y es posiblemente el mayor ovni de todos estos. El experimentado piloto capitán Ray Bouyer volaba frente a la costa de Alderney, en las Islas del Canal, cuando vio una luz amarilla brillante al oeste de la isla. Era difícil saber qué era, pero estaba claro que era absolutamente gigantesco. Bouyer diría del extraño objeto. Era un objeto brillante y fino con un área verde. Estaba a 2000 pies de altura y estacionario. Pensé que estaba a unas 10 millas de distancia, aunque luego me di cuenta de que estaba aproximadamente a 40 millas de nosotros. Al principio, pensé que era del tamaño de un 737. Pero debe haber sido mucho más grande debido a lo lejos que estaba. Podría haber tenido tanto como una milla de ancho. No puedo explicarlo. Al principio, pensé que podría haber sido un reflejo de una bodega, pero eso habría desaparecido rápidamente. Esto fue claramente visual durante unos 9 minutos. A medida que me acercaba, se hizo evidente para mí que era tangible. Pensé en ir hacia él, para verlo más de cerca, pero decidí no hacerlo por el tamaño. Primero tuve que pensar en la seguridad de los pasajeros. Luego detectaría un objeto idéntico en otra área, y también quedaría claro que al menos uno de los objetos había sido detectado por otro piloto, aunque el radar de control de tierra no los detectó. Curiosamente, varios años antes, el 28 de enero de 1994, se había visto un objeto similar en aproximadamente la misma vecindad general, y se había estimado que tenía más de 1000 pies de diámetro. ¿Qué son estas naves y por qué son tan imposiblemente enormes? Además de las maravillas tecnológicas obvias que deben existir para permitirles operar, ¿cuál es su propósito? ¿Acaso estas naves nodrizas sostienen las naves más pequeñas que se ven más comúnmente? ¿O son algo más? El tamaño puede no importar, pero sean lo que sean, agregan otra capa a la extrañeza del fenómeno ovni en su conjunto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.